buenas noches. El Instituto Legal Educatech les da la cordial bienvenida al diplomado especializado en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, violencia sexual, género y feminicidio, Ley 30-364, delitos contra la libertad sexual. En esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Joseph Mendieta Toledo, quien nos acompaña desde Ecuador. El doctor es licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas, abogado en Jurisprudencia, magíster en Derecho e Investigación Jurídica. El día de hoy nos va a presentar el tema de violencia vicaria. Adelante, doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches con todos ustedes. Un agradecimiento especial a Educatech, al Colegio de Abogados de Cusco, como de igual manera también a la Federación Peruana Unificada de Abogados, al estimado colega y amigo Alex Benítez, a quien les agradezco, a Alan, de igual manera, a Bill Alan. En realidad, el proceso de aprendizaje, enseñanza que no se nos detiene, nos permite, y hoy que la tecnología nos permite estarnos enlazados de mejor manera, es lo que se tiene que aprovechar al máximo para que este proceso de enseñanza-aprendizaje continúe, por lo cual me permito felicitar a Educatech por el hecho de haber organizado este evento, así como muchos otros que viene organizando en general. Tendríamos que nosotros partir indicando referente a que la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar se refiere a cualquier forma que se ejerza contra una mujer o contra cualquier miembro del núcleo familiar, incluyendo hijos, padres, tíos, cuñados, etcétera. Cualquier miembro del núcleo familiar que pueda sufrir cualquier tipo de violencia. Las causas, por lo regular, referente al a la violencia contra la mujer y los miembros del núcleo familiar, son diversas y complejas muchas veces, o en general son complejas, pues que estas pueden variar según el contexto social, el contexto cultural y personal para cada una de las situaciones con las cuales se encuentra inmiscuido tanto la mujer como cualquier miembro del núcleo familiar, porque estos tipos de violencia no son específicamente en contra de la mujer y eso nosotros tenemos que tenerlo muy claro. Una de las consecuencias, de las causas para hablar de violencia de género o violencia contra la mujer, y miembros del núcleo familiar, es aquellos que nosotros hablamos de esa desigualdad de género, que es la persistencia de esos roles de género tradicionales que se han perpetuado en la idea de la superioridad y la subordinación a la vez, lo cual puede contribuir a que la violencia contra la mujer y los miembros del núcleo familiar se vayan continuando. Otra de las causas podría ser aquellos patrones culturales y sociales en los cuales se justifican, que se tolera la violencia, así como la falta de educación en la igualdad de género, que pueden alimentar esta violencia en el ámbito familiar. De igual manera, nosotros podríamos referirnos también que existen problemas de salud mental, como podrían ser trastornos, podrían ser las adicciones al alcohol, a las sustancias psicotrópicas o como nos dice la norma ecuatoriana, a las sustancias sujetas a fiscalización. De igual manera podría transformarse también como aquellos trastornos emocionales que no han sido tratados a tiempo y que pueden llegar a desencadenar en comportamientos violentos dentro del hogar. La falta de habilidades de comunicación, lo cual es esta incapacidad que nosotros tenemos para resolver los problemas que se dan dentro del núcleo familiar de la forma que los seres humanos tenemos distinto al resto de animales. Esto es a efecto de que nosotros podamos dialogar y llegar a una conclusión o a una solución a los problemas que se presentan dentro del núcleo familiar. El estrés y la preocupación social de igual manera son factores como por ejemplo el desempleo, la pobreza, la presión social, la falta de apoyo que pueden aumentar en la atención en el hogar. Recordemos que en la época de la pandemia, allá en el 2020, cuando se decretó a nivel mundial, los casos de violencia
intrafamiliar aumentaron. Era porque 24 horas al día la pareja o la familia se encontraba en convivencia permanente, a diferencia que antes y posteriormente a esto, uno salía a su trabajo o retornaba de su trabajo en horas y obviamente eso permitía que no tengamos las 24 horas al día de la convivencia personal. El factor del desempleo, que luego hablaremos de a qué nos acarrearía como violencia económica, también es parte de ese estrés y la presión social. Pero además de esto, como otro de los factores para la violencia intrafamiliar, podríamos hablar la historia de violencia. Esto es que las personas que han sido testigos, que han sido víctimas de la violencia en el pasado, por lo regular, proceden a reproducir estos tipos de violencia dentro de las relaciones familiares. Es decir que, me voy a imaginar que el hombre es el malo, y aunque dije que esto no es exclusivo las agresiones en contra de las mujeres, ni los hombres somos los violentos únicamente. El hombre que se crió, el niño que vivió un núcleo de una violencia, perdón, en ese núcleo familiar, considera que es normal que el papá, o que el hombre, perdón, que el hombre golpea a la mujer. La niña que vivió en ese ambiente en el cual sufrió la violencia intrafamiliar, considera que es normal que el hombre maltrate a la mujer, o viceversa en general. Y obviamente esto trasciende a qué? A lo futuro, cuando ese niño, adolescente luego, adulto ya en una relación intrafamiliar con su mujer, con su esposo, con sus hijos, reproduzca estos hechos de violencia que a criterio de él son correctos, porque los vivió. Y no nos olvidemos que la primera escuela de la vida que nosotros tenemos es el núcleo familiar, aquel donde nosotros es que vivimos y sabemos cómo comportarnos en la sociedad, en el medio ambiente en el cual nos desenvolvemos. Por cuántos son, y si como estudiantes o estudiosos y profesionales del derecho, nosotros sabemos que el iuspositivismo fue posterior al iusnaturalismo. Esto es que las leyes anteriormente no estaban escritas, pero era la continuidad y las fuentes del derecho. Nosotros hablamos de la ley, hablamos incluso de la ley, la doctrina, la jurisprudencia e incluso de la costumbre, lo cual traigo esto a colación a efecto de entender por qué es que cuando yo me refiero que esa historia de violencia se puede reproducir dentro del hogar del hombre o de la mujer que vivió en un entorno violento, porque aprendió en el hogar que eso era normal a criterio de la familia. Es importante también dentro de esta pequeña charla el que nosotros podamos abordar que estas causas desde la perspectiva integral que vienen a promover la educación en la igualdad de género, ese acceso a los servicios de salud que también es obligación del Estado y la salud mental que tiene que estar para lograr prevenir los tipos de violencia, inclusive para prevenir el consumo de sustancias farmacodependientes. La Constitución del Ecuador, por ejemplo, en el artículo 364, si mal no lo recuerdo, nos dice que los problemas de adicción son problemas de salud pública y que no se puede criminalizar estas adicciones. Pero entonces, sucede que lo pusimos en la Constitución, pero no hemos casi constituido, yo creo que de las 24 provincias, voy a ser generoso, en 4 se han instalado centros de farmacodependientes estatales, y eso también es otro de los inconvenientes, y de farmacodependientes y de alcoholismo, que tendría que ser también porque el alcohol es otra adicción que es más socialmente aceptable. El fortalecimiento de las habilidades de comunicación y la creación de esas redes de apoyo que sirven para prevenir, para abordar los casos de violencia contra la mujer y los miembros del núcleo familiar.
dentro de los principales tipos de violencia que se encuentran tipificados en nuestra legislación, a diferencia de otros países, que por eso es este conversatorio, es que nosotros hablamos de la violencia física, psicológica, sexual, e incluso de la violencia patrimonial y económica. Nosotros sabemos que la violencia psicológica no es otra cosa que aquellas acciones que producen daños, que producen un sufrimiento físico, como el hecho de lesionar, como el hecho de herir, como el hecho de golpear a los miembros del núcleo familiar. El golpe, ese es la violencia física en general que nosotros nos referimos. La violencia sexual, por su parte, es aquella que obligamos a nuestra pareja o miembro, cualquiera de los miembros del núcleo familiar, a tener relaciones sexuales o prácticas análogas, y de igual manera que nosotros procedemos a solicitar actos de naturaleza sexual prevaliéndonos de la condición de autoridad o de subordinación. Recuerden que al inicio decíamos esto es para... ¿Por qué me refiero a la violencia sexual a cualquier miembro del núcleo familiar? Porque nosotros sabemos, y para aquellos que me conocen, yo soy juez de segunda instancia en la sala de lo penal, o juez de apelaciones, como se conoce en el Perú. Hemos conocido como delitos aquellos en el que el padrastro o el papá abusa de la niña o del niño. Y además de eso, que muchas veces la pornografía infantil nace también de esa relación familiar. Es porque yo no entiendo que mi papá, que mi mamá, porque no solamente es el hombre, que mis tíos me van a hacer daño a través de tomarme fotografías, videos o abusarme sexualmente. Otro de los tipos de violencia que se encuentra tipificado en nuestra legislación es la violencia psicológica, que es aquella que se derivan de las acciones u omisiones. El derecho penal nos enseña a nosotros que tenemos delitos por acción u omisión, y entonces la violencia psicológica también nos dice que se den las acciones u omisiones que causan un daño, que causan un sufrimiento psicológico emocional a cualquier miembro del núcleo familiar, que pueden estas amenazas incluir en coerción, en la privación arbitraria de la libertad, en la amenaza, en el hecho del insulto para tratar de denigrar al miembro del núcleo familiar. Y perdónenme en la grosería que lo voy a decir, cuando le decimos al miembro del núcleo familiar que está siendo víctima, tú no sirves para nada, eres un bruto, eres tonto, eres un idiota, eres un retrasado. Entonces, estos tipos de violencia psicológica obviamente tratan, estos actos son tipos de violencia psicológica. La violencia patrimonial o económica, que es la otra figura que se encuentra tipificada por lo regular en las legislaciones, es aquella que se derive que de los actos u omisiones que yo haga referente al núcleo familiar, al no proveer los medios necesarios para la supervivencia económica dentro del hogar, lo cual trae como consecuencia la destrucción, la sustracción o distracción de objetos, de documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos. Cuando yo no tengo trabajo y mi mujer me dice, necesito leche para el niño, y entonces se deriva el hecho de que, decían antes, el estrés por la falta laboral, que yo empiece con la agresión. Parece mentira, por lo regular del problema económico a nivel de Latinoamérica, tenemos que decir, nace en los demás tipos de violencia. ¿Por qué? Porque me piden a mí, yo no tengo, respondo con insultos, con agravios a la víctima, la víctima invirtiendo los roles, me empieza a presionar psicológicamente porque yo tengo que aportar, porque es el rol del hombre como proveedor o la mujer como proveedora, y obviamente se viene luego a la confrontación física e incluso se puede llegar a la violencia sexual. ¿En qué sentido? En que me voy a poner, como siempre digo, que el hombre sea el malo. Yo le digo, a ver, yo te doy para la semana de comida, siempre
cuando tú tengas acceso a las relaciones sexuales para conmigo. Y obviamente se convierte porque una relación sexual no consentida o contra la voluntad de las personas se convierte en un abuso sexual o en una violación inclusive. Entonces, yo en lo personal considero que de la violencia económica se vienen otros demás. Estos tipos de violencia que son los que se encuentran dentro del ámbito público, dentro del ámbito privado y que afectan principalmente a los miembros del núcleo familiar, como hombres, mujeres, o papá, mamá, hijos, tíos, sobrinos, abuelos, padres, etcétera, que se lo tiene que hacer. Entonces, cada uno de estos tipos de violencia que nos conlleva a nosotros los hice una breve enunciación muy rápida, que lo cual nosotros podríamos entenderlo de a qué se refiere cada una de ellas. Pero principalmente, porque de aquí, conforme indicaba, que los problemas económicos, los pueblos latinoamericanos, y por no decir mundiales, cuando hay escasez de recursos económicos, nos conllevan a otros inconvenientes. Las consecuencias de estos tipos de la violencia psicológica son violencias, y vamos entrando al tema de conversación. La violencia psicológica es una violencia directa en contra del miembro del núcleo familiar, que pueden ser profundas y devastadoras, y algunas de las repercusiones que tenemos nosotros más fuertemente son el hecho de los traumas emocionales, puesto que la exposición a la violencia puede causar un trauma emocional significativo que puede manifestarse de una forma de ansiedad, del miedo, de la depresión, de esa actitud postraumática y los sentimientos de desesperanza. La violencia psicológica también nos trae, y me refiero más específicamente porque muchos van a considerar la violencia vicaria como que es la violencia psicológica, y luego analizaremos que es muy distinto. Se baja la autoestima de la víctima por cuanto que esa constante victimización que hacemos hacia ello puede tratar o llega a minar esa autoestima de la víctima y haciéndola sentir como una persona que no tiene valía, como una persona que es culpable de los problemas que se están produciendo en el hogar, aquella que es una persona indigna del amor y del respeto de la otra persona, del victimario. Recalco, poniéndome en el plano que el hombre sea el malo. Sí, yo soy superior a ti porque yo tengo un título, tú no eres nadie. Obviamente eso le llega a afectar, y si todos los días lo repito, podría afectar. Esos trastornos emocionales y de ansiedad que se llegan a producir pueden llegar a la depresión, y no nos olvidemos que la depresión afecta la salud psicológica, que incluso puede conllevar al suicidio, que tiene que también controlarse, y porque eso, por eso decía al inicio que es el Estado quien tiene que dar asistencia médico-psicológica o médico para las víctimas en general, pero vámonos a referirnos a esto. La violencia psicológica también produce ese aislamiento social de la víctima, por cuanto ella, al ser una víctima directa de la violencia, experimentan ese aislamiento social porque no quieren enrolarse con los demás, porque me hicieron creer que yo no tengo la capacidad intelectual, me voy a poner en ese tipo de violencia, para poderme enrolar con los demás, puesto que la manipulación que hace el agresor le impide mantener unas relaciones sociales con los demás, lo cual acarrea ese problema de la falta de relación que produce este tipo de violencia psicológica, que recalco, es una violencia directa en contra de la víctima que afecta directamente las relaciones interpersonales. Por su parte, para ya entrar en el tema de lo que queríamos conversar o de lo que tenemos que conversar el día de hoy, los ojos, perdón, para ver cómo estamos con el tiempo, 18 horas y 30. La violencia vicaria, por su parte, es una violencia de género la cual se ejerce sobre los hijos o sobre otros miembros del núcleo familiar para dañar a la pareja,
De tal manera que yo utilizo a los menores como instrumentos para lograr herir a la madre o al padre. Esta violencia se manifiesta a través de amenazas, a través de humillaciones, a través del desprestigio, de la manipulación y de otras conductas que buscan causar un dolor a la pareja a través de sus hijos o a través de otro miembro del núcleo familiar, como los padres. Es una forma de abuso indirecto, es una forma de violencia indirecta, a diferencia que la violencia psicológica si es una violencia directa. Esto de aquí quiere decir que el agresor o agresora busca herir a la víctima principal, causando un sufrimiento a alguien cercano a la víctima, como son los hijos, como son los miembros del núcleo familiar, por eso decía, los padres, los hermanos e incluso los amigos de ese círculo, o del círculo de amistades de la víctima. Por eso es que decimos de que son violencia indirecta. Por lo que nosotros tendríamos que decir que la diferencia entre la violencia directa y la violencia que es la psicológica, la física, la económica, la sexual, y la violencia vicaria radica principalmente en que se la ejerce a quien es, no se la ejerce directamente a quien es la víctima de la violencia, sino que la ejercemos a través de terceros. Me voy a imaginar cuando yo le digo a la víctima, yo me llevo a los hijos. Cuando yo los maltrato a los hijos, o cuando, si bien nos llega un maltrato para que puedan denunciarme como maltrato a los hijos o a los padres, yo trato de hacerlos a un lado a los padres, me voy a imaginar, y con lo cual o humillarlos a los padres de la víctima o a los hermanos, y eso obviamente acarrea un tipo de violencia indirecta, porque la que se siente víctima de esta es la víctima indirecta, es mi pareja, es la víctima de la violencia vicaria. Porque la violencia directa, conforme hemos venido hablando, es aquella que se refiere a esa violencia que la víctima principal le hacemos ahí el daño, el golpe, la falta de recursos económicos, la violencia sexual y el insulto, para hablar como violencia psicológica. Es directamente a ella. Condorito le dice a Yayita, mira Yayita, eres una vaga, fea, horrorosa, no te amo, eres lo peor que puede haber en el mundo, con insultos. O Condorito alza la mano y le da un golpe, o la abusa sexualmente, o no le da los recursos. Es la víctima directa. Y obviamente eso es que produce que se dirija directamente hacia la persona afectada, causándole un daño psicológico o patrimonial de manera directa. Por su parte, la violencia vicaria es aquella que conforme hemos venido señalando a breves rasgos, es la que se utiliza a terceros, por lo general, es a los hijos. He venido diciendo que el hombre sea el agresor, pero ¿qué sucede cuando se produce un rompimiento de la relación marido-mujer o papá-mamá? La mamá muchas veces no te deja ver a los hijos. Y esa es una forma de ejercer violencia en contra del hombre. ¿O qué es lo que sucede? Le señalan una regulación de visitas, concurren ante un juez de la familia o ante... y el juez le ordena que le deje visitar el fin de semana y justo ese fin de semana la mamá se lo lleva a los hijos a otro lugar muy distinto. Y de tal manera que el padre, quien es víctima indirecta, en este caso voy a decirlo como violencia vicaria, tiene que pedir que la policía especializada en niñez y adolescencia le dé auxilio para poder tener contacto con sus hijos. Entonces, o indirectamente, yo no le pago únicamente, yo como padre, le digo, sí, yo me separé de tu madre porque es una cualquiera, me faltó el respeto, está esto, este otro, es todo lo peor del mundo. Y de igual manera la madre lo hace. Entonces, eso es lo que digo, que esa violencia vicaria por lo regular la ejercemos a través de los hijos, pero también suele hacérselo, conforme digo, a través de los padres o miembros del núcleo familiar que más le duela a la víctima. E incluso la violencia vicaria puede llegar a aquella violencia sobre los objetos.
e incluso sobre las mascotas que se tengan. Hace unos días atrás, bueno, meses creo, salió una noticia donde en un país de primer mundo se demandó para que no tuvieran hijos, tenían una mascota, el ex esposo o la ex pareja pague pensión alimenticia en beneficio de la mascota, porque tienen derechos. Y si nos vamos a la Constitución ecuatoriana, el artículo 10 dice que la naturaleza es sujeto de derechos, y eso también nosotros tenemos que entender. Entonces, la violencia vicaria es aquella que golpea indirectamente a la víctima en lo que más le duele. En algún conversatorio decía, por ejemplo, si yo cremara a mi madre, a mi padre, o la víctima cremase, porque Dios no lo, espero que sean muchos años más aquellos que mis padres tengan que partir de este mundo, y yo lo guardo, una cajita con sus cosas, tal vez un poco de cenizas, o las fotos, o el cabello de ellos, y la agresora, en este caso, o el agresor, porque puede ser una relación hombre-hombre, mujer-mujer, amenaza con botármela o me la bota por el piso, lo demás, sabe que me va a causar un daño tan grande que yo me voy a sentir mal. Claro, no me pegó, no me insultó, nada de eso. Y eso tenemos que entender. Las causas de la violencia vicaria, a diferencia o en concordancia también con los otros tipos de violencia, la primera es que nace de la venganza o de la retaliación que tengo en contra de la víctima, por cuanto la asocio directamente para dañar a la víctima a través de los hijos primordialmente, e incluso de otros miembros del núcleo familiar y, como dije, de las mascotas e incluso de los objetos con los cuales podrían ser. De igual manera, la violencia vicaria, casi con lo que estamos hablando de los otros tipos de violencia que ya están preveídos y legislados, sancionados, es aquella de la venganza que se ejerce, y también es aquello que se ejerce a través del control y la manipulación que el agresor o agresora quiere tener sobre la víctima de violencia vicaria, en este caso, a través de una forma de controlar y manipular a la víctima. Ponía el ejemplo que cuando se rompe la relación papá-mamá, la mamá, en este caso voy a poner, lo agrede al hombre, no dejándolo ver a los hijos. Y es ahí donde empiezan mayores conflictos. Por eso yo siempre digo, una vez que se rompe la relación papá-mamá, se acaba la relación hombre-mujer. No, se produce un divorcio, no es que se produce un rompimiento papá-mamá, debería ser así. Se produce un rompimiento hombre-mujer, o mujer-mujer, o hombre-hombre, hoy dependiendo como quieran, pero no se puede romper jamás la relación de padre y madre, porque ellos van a seguir siendo padre y madre, como decimos los católicos, hasta el fin del fin, hasta los siglos de los siglos. ¿No es cierto? Y eso nosotros tenemos que entenderlo para poderlo hacer de tal manera que no podamos o no debemos sufrir, no podamos ejercer o sufrir la manipulación a través de los hijos o cualquier miembro del núcleo familiar. Otra de las causas también que se vienen es el hecho de los problemas de salud mental en los cuales el victimario o la victimaria recurre a la violencia vicaria a efecto de causar daño debido a los trastornos mentales o emocionales que no fueron tratados a tiempo, y que esto influye en el comportamiento abusivo hacia los hijos y hacia la madre o al padre, porque es lo que puede ocurrir. Y de igual manera, como los otros tipos de violencia, se debe a los patrones de comportamiento que han venido sufriendo esas víctimas de la agresión, que crecieron en un círculo de agresión o de violencia intrafamiliar, y que lo replican luego en sus relaciones ya como familia. Estas diferentes causas pueden estar presentes en los hijos, quienes son utilizados como instrumentos, de igual manera que los padres, de igual manera que los amigos, objetos o mascotas, que puedan infringir
un sufrimiento a la víctima, generando un impacto emocional y psicológico al entorno familiar. Nosotros, para poder lograr identificar este tipo de violencia vicaria en las relaciones intrafamiliares, tenemos que ver el comportamiento. Vamos a centrarnos de que es única y exclusivamente la violencia vicaria a través de los hijos. Entonces nosotros vamos a ver un cambio radical en ese comportamiento de los hijos, los cuales llegan a que su estado emocional se vea alterado, tienen ansiedad, tienen miedo, tristeza, se vuelven agresivos sin una causa directa aparentemente. Los vemos a los hijos tristes, confundidos, como decimos en el argot popular, triste, confundido, melancólico, con pesadumbres, o agresivos en contra de sus compañeros. Y ahí muchas veces nace el moving escolar también, con los cuales nosotros tendríamos que tratar a ver de qué es lo que viene. De igual manera, existen también los relatos de actos intimidatorios o de manipulación que puedan estar produciendo a terceros cercanos a la víctima con las amenazas o humillaciones hacia los hijos. Es decir, que los vecinos, los demás miembros del núcleo familiar nos digan a nosotros: oye, muy feo lo trató Condorito a Cone en la relación. Yayita, Condorito lo trató de lo peor a Cone, Condorito, Yayita también lo coge, lo esconde, y los vecinos comentan esta situación. El estrés o trauma en los hijos es otra de las formas con las cuales nosotros podemos identificar la existencia de un tipo de violencia vicaria hacia los hijos o familiares de la víctima. Pero conforme decía, centrémonos en los hijos por cuanto no existe ese trauma con causa justificada, y así lo podemos nosotros determinar con los cambios, por ejemplo, en el rendimiento escolar, cuando mi hijo tenía unas muy buenas notas y de la noche a la mañana bajó. Y entonces tenemos que poner atención a lo que está teniendo. O también se puede identificar con problemas de sueño, con comportamientos regresivos del niño que está sufriendo parte de la víctima o siendo víctima de la violencia vicaria. Ojo, no es que lo maltrata únicamente a él, sino que es para hacerle daño al tercero. Ese control y coacción que se puede ver de parte del agresor hacia el control absoluto y la coacción a la pareja o a la expareja. Hace un tiempo atrás, yo recuerdo en un canal de televisión en el Ecuador, le entrevistaban a una señorita indígena, y ellos, desconozco si en el Perú será igual, o en el resto de la América Latina que nos ven, pero por ejemplo decía: aunque pegue, aunque mate, maridito es. Y llegó al extremo, en este caso, de la señorita cuando dijo: no, es que es mi enamorado y yo tengo que aceptar lo que él diga y lo que él me haga. Entonces, también nosotros tenemos que entender que ese control que trata de ejercer el victimario sobre la víctima se tiene que tomar en consideración, por cuanto esto trata de ejercer ese poder y causar el sufrimiento a la víctima indirecta del tipo de violencia vicaria en los casos de violencia intrafamiliar. Y aunque ya lo vengo diciendo, otra forma de la violencia vicaria que utilizamos los padres, que se queda con la custodia o con la tenencia y custodia de los hijos menores, es el hecho de utilizar o mal utilizar ese régimen de visitas con los cuales le causamos daño a la víctima, por cuanto él viene a visitar a los hijos y yo justo me los llevé. Justo ese día tiene un cumpleaños, justo ese día le dio tos y lo tuvo que extender al médico. Entonces, esa es una forma de violencia vicaria, de igual manera, que mal utilizan y rompen incluso la relación de los padres con los hijos, porque el hijo muchas veces considera que el padre no lo fue a ver, o que le falló, no me refiero al papá específicamente, al papá o a la mamá,
Entonces nosotros tenemos que hacer. El que nosotros logremos identificar este tipo de violencia vicaria en la relación de pareja puede llegar a ser complejo, ya que por lo regular y conforme se ha venido señalando, se da en una forma indirecta y de manera muy sutil muchas veces, pero por ello es fundamental nosotros el estar atento a los signos y buscar esa ayuda profesional si sospechamos que se está dando. Como casi, bueno, la mayoría de tipos de violencia vicaria se producen a través de amenazas con quitar la custodia de los hijos o hacerle daño a ellos. Lo hace el padre o la madre que queda con la tenencia y custodia, conforme lo decía. Otra de las formas de violencia vicaria es la humillación, el desprestigio e insultos a la madre en presencia de los hijos. Y eso tenemos, claro, me van a decir, eso es violencia psicológica, por eso le dije que es muy parecido. El hecho de la mala utilización del régimen de visitas, conforme lo hemos indicado, e incluso el hecho de que llegamos a utilizar a los hijos o miembros del núcleo familiar, e incluso decía hasta las mascotas, para mantener el contacto con la expareja y causar un sufrimiento cuando se produce el rompimiento hombre-mujer. Entonces, busco cualquier pretexto de ir a ver a mis hijos 10, 11 de la noche para ver si la madre, me voy a poner que el hombre es el agresor, para ver si la madre está en la casa y ejercer control sobre ella. Entonces, obviamente, esa es una forma de violencia vicaria. No, yo no le digo te vengo a controlar a ti, vengo a ver a mis hijos. Y de esa manera te estoy controlando indirectamente. Existen casos también extremos que llegan incluso al asesinato de los hijos con el objeto de causar daño a la madre. Y yo me acuerdo, hace un año, más o menos, en las noticias en el Ecuador, salió que un agente de la policía mató al hijo para no pagar pensión alimenticia. Miren a dónde llegó el exceso. Y yo me acuerdo cuando estaba en la provincia de Loja, en la comunidad indígena de Saraguro, se dio el caso de que se separaba una pareja y claro, la nueva pareja del hombre, que era un profesor, decía, claro, tanto pretexto que tienes de ir a la casa de tu ex, tú dices que puedes poder ir a ver al hijo, ¿por qué no lo traes? Y él, claro, porque estaba en la relación recién, en la etapa del enamoramiento, digamos, de la convivencia reciente, cogió y se fue, en pocas palabras, se lo secuestró el hijo y se lo llevó. Y cuando lo pusieron a órdenes del juez, y dijo, pero ¿por qué no? Dices que mi mujer actual me dice que yo utilizo, pongo de pretexto el ir a ver a mis hijos para verme con mi ex. Obviamente eso también se llegan a producirse. ¿A qué me refiero? Al extremo de secuestrar al propio hijo para causar un daño a la madre o al padre, en este caso, que puede ser, recalco, como llegando inclusive al asesinato de los hijos para causar daño a la madre. Muchas veces ustedes escucharán a parejas, si no eres mía, no eres de nadie. Y entonces eso también se tiene que tomar en consideración. El tipo de violencia vicaria busca utilizar, conforme digo, a los hijos como instrumentos para ejercer el control, la opción, la coacción de la pareja o de la víctima para hacerle daño. Algunos de los efectos de este tipo de violencia se convierten en devastadores en la autoestima de la víctima, puesto que estos, al ser testigos ejercidos en contra de la madre a través de los hijos, llega a producir sentimientos de culpa, sentimientos de responsabilidad, de desvalorización, lo que puede impactar o impacta negativamente en el autoestima. La sensación de que son utilizados como instrumentos para dañar a la víctima indirecta de este tipo de violencia puede generar el profundo deterioro de la percepción de ellos mismos, afectando su autoconcepto y confianza en él mismo. Además, la exposición de este tipo de violencia
puede generar sentimientos de impotencia, desamparo y desvalorización. Como consecuencias de los tipos de violencia vicaria, nosotros podríamos referirnos al trauma emocional, al daño a la salud mental de la víctima. Recalco que estoy poniendo como que el hombre es el victimario únicamente. A la víctima, en este caso, a la madre, al ver a sus hijos que son utilizados como instrumentos para causarles sufrimiento, lo cual puede producir sentimientos de culpabilidad, de impotencia, de miedo y un dolor emocional. Porque ningún padre, papá, mamá, yo creo que en sus 5 sentidos va a querer hacerle daño a sus hijos o que sus hijos sufran daño por parte de un tercero que me quiere ocasionar daño. Muchas veces en estos momentos de violencia que estamos viviendo, por ejemplo, ¿qué ocurre? Secuestran a los hijos para que el padre o los padres den los rescates a los hijos. E incluso en los casos de los servidores públicos se puede producir el hecho que secuestren, me voy a imaginar, o amenacen a los hijos de los jueces con tal de que resuelvan en contra de la ley en favor de la delincuencia. Y eso también es, digámoslo así, es una forma de violencia vicaria por cuanto no me lo hacen a mí directamente, sino que las amenazas que pueden afectarse. Otra de las consecuencias es el daño que se produce a esa relación familiar, puesto que el ambiente de la familia es un ambiente de miedo, de inseguridad, es un ambiente de desconfianza en el hogar, lo cual afecta la convivencia permanente del núcleo familiar. Sienten un sentimiento de desprotección, sienten el hecho de que son vulnerables por cuanto esta violencia vicaria no pueden sentir que se pueden proteger a sus hijos, lo cual genera una profunda angustia y la sensación de indefensión. Las dificultades del desarrollo emocional de los hijos. Y aquí Alex Benito, Bill Alan, conocen y algunos amigos que han de estar escuchando, hay un caso y ustedes pueden buscar el caso de una señora en República Dominicana, una colega y amiga, María Virginia Dorrejo, que es una colega, a quien el padre del hijo le tiene secuestrado, ya son como 15 años, y digo porque en Perú tal vez conozcan por cuánto hubo datos de que lo llevaron al Perú, y sigue una cruzada. Ustedes buscan en Google, el caso de Dorian se llama. Entonces, donde María Virginia Dorrejo, repito los nombres, ella está en una permanente búsqueda. El padre es un ciudadano de nacionalidad europea, y se lo sacó de la comisaría porque tenía la regulación de visitas con el auxilio y haciéndose de la vista gorda. Los miembros de la policía permitieron que se lo saque al hijo, y llevan más de 15 años que mi querida colega y amiga, a quien le envío un saludo, que nos ha de estar viendo, se lo llevaron al hijo, y ella sigue en su lucha permanente para tratar de recuperarlo. Es más, hicieron una propuesta. Una vez que conversábamos de este tema de violencia vicaria, y yo le explicaba, porque él me decía, no entendía cuál era, y le expliqué, e hicieron una propuesta a través de la legislatura para que se llegue a legislar y que se llegue a sancionar también el tipo de violencia vicaria que es muy común. Nosotros, no tanto como el secuestro, ¿no? Sino que es el común, me refiero al hecho de las agresiones que puedan sufrir indirectamente las madres para hacerle daño. Y María Virginia se había separado del señor y tenía esos problemas. La violencia física en contra de ella llegó al hecho de que el agresor la disparó, atentó contra la vida de ella, y por eso ella decidió separarse definitivamente. Y claro, luego la regulación de visitas, etcétera, que esto, que el otro, pero eran las visitas, conforme digo, las visitas controladas con el auxilio de la fuerza pública, y sin embargo permitieron que se vaya de ahí. Solamente pongo como un ejemplo de la violencia vicaria, y que ya en Dominicana se está buscando para que se legisle y se sancione de igual manera.
Algunas de las formas para prevenir nosotros este tipo de violencia que tendríamos, como cualquier tipo de violencia en general, que tenemos nosotros de la violencia en general, la violencia intrafamiliar y la violencia vicaria en este caso, es el hecho de que haya una mejor educación y una sensibilización a efecto de que nosotros podamos promover campañas de concientización sobre la violencia de género, sobre la violencia vicaria, para que la sociedad tome conciencia de esta problemática que, como está invisibilizada porque no se encuentra tipificada en nuestros países, no existen datos estadísticos de este tipo de violencia. Sin embargo, hay denuncias, pero como no está tipificado, obviamente no lo pueden sancionar. De igual manera, se tiene que incluir que en la educación que se dé en los centros educativos, nosotros hablemos de la igualdad de género, nosotros hablemos de la prevención de la violencia y planes de estudios a nivel académico. También tenemos que tomar en consideración el hecho de las intervenciones de las instituciones, tanto públicas cuanto privadas, a efecto de exigir un compromiso que se dé entre la sociedad civil y el Estado para luchar contra la violencia intrafamiliar y la violencia en general, entre ellos la violencia vicaria. Garantizar por parte del Estado la protección efectiva a las víctimas de violencia intrafamiliar, reconociendo que el maltratador nunca podrá llegar a ser un buen padre o madre, para poder ser más claro. El fortalecimiento del sistema de justicia, que es lo que nos interesa a nosotros como abogados, para poder nosotros capacitar a los administradores u operadores de justicia. Y cuando digo operadores, hablo de jueces, fiscales, defensores públicos y abogados y policía especializada, para que pueda también conocer que este tipo y puedan reconocer el tipo de violencia y que los jueces puedan llegar a sancionar. De igual manera, asegurar que ese incumplimiento del mandato de la inclusión de la violencia vicaria en las leyes sea considerado como una apología de violencia. Necesitamos, además de eso, el apoyo psicológico y social para brindar una atención psicológica y el acompañamiento a las víctimas de violencia en general, de violencia que se encuentre tipificada física, psicológica, sexual, económica, y la violencia vicaria de igual manera, para que se le dé el acompañamiento a las madres y a los hijos y a los miembros del núcleo familiar que están siendo víctimas de este tipo de violencia, y a fortalecer las redes de apoyo. El abordaje terapéutico, que tiene que ser primordial en esto, a través de la atención psicológica, el acompañamiento de la víctima indirecta en los tipos de violencia intrafamiliar, pero sobre todo la terapia familiar, para lograr identificar esos tipos de violencia, combatir y erradicar este tipo de violencia vicaria con los cuales se pueda tener. Yo decía que aparentemente muchos de nosotros podríamos confundir, y así me ocurrió a mí cuando empecé a estudiar este tema, confundimos con la violencia psicológica. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que, si bien es cierto, existen muchas similitudes entre los dos, puesto que se trata por el uso de conductas y palabras que buscan dañar la autoestima, la estabilidad de la víctima. De igual manera, en la violencia psicológica, ¿qué es lo que se da? Por su parte, en la violencia vicaria es el hecho que nosotros lo hacemos a través de terceras personas para dañar a la víctima indirecta, que por lo general se trata de los hijos y los miembros del núcleo familiar, que, conforme dije, también se puede ampliar inclusive a las mascotas y objetos. La violencia psicológica en la violencia vicaria se manifiesta a través de las conductas que buscan dañar la autoestima, la estabilidad y la salud mental de la víctima, principalmente a través de ese maltrato psicológico, humillaciones que se da a los terceros para humillar o victimizar al indirecto, la privación de las necesidades básicas, la manipulación emocional, el control excesivo, el aislamiento, el desprestigio, la humillación. Todas estas conductas nosotros tendríamos que identificarlas para poder llegar a erradicarlas. Y nosotros tendríamos que para ir concluyendo en honor al tiempo, si mal no recuerdo,
Sí, estamos a segundos prácticamente. Podríamos decir que la violencia vicaria tiene que ser erradicada y ya han dado algunos pasos a nivel de Latinoamérica, como por ejemplo en México, donde ya se reguló en marzo del año 2023, el Senado mexicano aprobó reformar a la Ley General de Acceso de las Mujeres de la Vida Libre de Violencia. Reformaba el Código Civil y el Código Penal Federal para castigar la violencia contra las mujeres a través de interpuestas personas conocida como violencia vicaria. De igual manera ocurre con El Salvador, el cual ya está regulada la violencia vicaria en la Ley de Acceso a las Mujeres a la Vida Libre de Violencia. Podemos nosotros ir concluyendo que las diferencias de esos países con nosotros se tienen que ir mermando para poder erradicar ese tipo de violencias. Las legislaciones que nosotros tenemos en Ecuador como en Perú sobre la violencia intrafamiliar se centra únicamente en los 4 tipos de violencia conocidos: física, psicológica, sexual y económica. Y estamos dejando de lado esta violencia vicaria, que yo no lo estoy hablando como un populismo penal, de que tal vez de aumentar los tipos penales para acrecentar mayores tipos de sanciones, sino que es el hecho de que tenemos que tratar de luchar para erradicar cualquier tipo de violencia que se dé contra los miembros del núcleo, violencia en general, pero principalmente contra los miembros del núcleo familiar. No nos olvidemos que, por ejemplo, en el Ecuador, la ley de la violencia contra la mujer y la familia consideró la violencia intrafamiliar toda acción o omisión que sea el maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado en los miembros del núcleo familiar. En el Perú, por su parte, de igual manera, sanciona los tipos de violencia en el caso de la violencia sexual, de la violencia física, del acoso sexual, del abuso sexual. Nosotros tendríamos que, por ende, entonces, concluir para, en efecto, el honor al tiempo que nosotros tenemos, que necesitamos que se haga una mayor conciencia, puesto que si queremos una sociedad de paz, debemos recordar que la violencia en general es mal, pero la violencia contra la mujer, contra los miembros del núcleo familiar, es una infracción que no tiene justificación alguna y que es nuestro deber como estudiantes, como estudiosos, como aprendices del derecho, que yo sigo siendo un aprendiz conforme siempre lo he dicho. Debemos nosotros también que como sociedad proteger y defender a las víctimas, promover la igualdad de género que tenemos que tener, erradicar cualquier tipo de violencias que atenten la dignidad y la integridad de los miembros del núcleo familiar y de las personas en general. Porque recordemos nosotros que, conforme decía anteriormente, la principal escuela o la escuela inicial que nosotros tenemos para nuestra vida es el núcleo familiar. Ahí aprendemos a comportarnos, aprendemos a saludar a los adultos, aprendemos a respetar, o deberíamos. En mi tiempo sí nos enseñaban, hoy ya los niños y adolescentes como que ganaron la batalla hacia los padres. Nos daban responsabilidades o tareas como ayudar a arreglar el dormitorio, como ayudar a levantar la vajilla, como respetar a los adultos, más aún a los adultos mayores, el hecho de que sepan saludar cuando llegan a algún lugar, el hecho de saber tratar a las demás personas. Esas son enseñanzas, yo decía, del justnaturalismo, que luego se volvió en el justpositivismo, donde llegamos a tipificar la normativa, pero considero que es necesario que nosotros, todos, hagamos un compromiso por el bien de la sociedad hacia lo futuro. Hoy, aunque parezca mentira, los niños, niñas, adolescentes y los mayores de igual manera, consideramos que es normal el agredir a las otras personas, el agredir a los miembros del núcleo familiar, el agredir a los docentes en las escuelas, en los colegios, el agredir a los compañeros, es porque estamos viviendo en una época muy triste. Más del 60% de las mujeres y miembros del núcleo familiar, tanto en Ecuador como en Perú, son víctimas de violencia intrafamiliar.
más del 60%, pero de la víctima, de la violencia intrafamiliar que está tipificada, física, psicológica, sexual y económica o patrimonial. Hay muchas denuncias en el Ecuador, hay denuncias de violencia vicaria, pero repito, al no estar tipificada, perdón, nulla crimen, nulla pena sin ley. No hay crimen, no hay pena sin ley. Y al no estar tipificada, obviamente, no podría recibir una sanción. Por eso es que considero, abogo y espero que en algún momento se llegue a, sería regio que no se le llegara a tipificar, que no existiese siquiera este tipo de violencia, pero sí considero que es necesario que se llegue a tipificar y a sancionar este tipo de violencia intrafamiliar, que es la violencia vicaria, que en resumen es la que ejercemos a través de terceras personas, por lo regular los hijos, los miembros del núcleo familiar, para afectar a la víctima indirecta. Les agradezco mucho vuestra atención, siempre a vuestras órdenes. Les estoy a vuestra disposición si tienen alguna pregunta, por favor. Muchas gracias, doctor, por su maravillosa ponencia. El doctor Max Hugo quiere hacer su pregunta. Sírvase al prender su micrófono. Buenas noches, doctor. Doctor, la violencia ejercida contra la mujer en el marco de la Ley 30364 no es un tipo de violencia en el sentido restringido del término, sino que ésta debe contar con un elemento adicional que es de naturaleza de tendencia interna, basada en un estereotipo de género. Es decir, que este tipo de violencia ejercida contra la mujer debe obedecer al incumplimiento de un rol que justamente está destinado para las mujeres por su condición de tal. Teniendo en cuenta lo mencionado, la violencia que se ejerce contra los integrantes del grupo familiar debe también contar con un estereotipo de género. De ser así, ¿cuál sería ese estereotipo de género para un padre, para un cuñado, para un hermano y los demás miembros del grupo familiar que justamente están comprendidos dentro de esta ley 30364? Muchas gracias por su respuesta. Estimado Max, perdone, como yo no veo sin lentes, tengo que ponerme lentes. Bueno, yo no considero que debería estar considerado como género, sino como parte del miembro del núcleo familiar, porque obviamente los hijos, no hablamos de género, sino que son hijos en general, hombres, mujeres, o niños, niñas, adolescentes. Los cuñados, las cuñadas, es el hecho de que no podemos nosotros identificar solamente como, por eso no podríamos enmarcarlo como violencia de género, sino como violencia intrafamiliar. Y sí se debe ampliar. Ustedes con mayor conocimiento de la ley de violencia 3046, conforme usted lo indica, de la ley en el Perú, lo pueden topar de mejor manera o identificar de mejor manera, porque en el Ecuador, vuelta nosotros si hablamos de cualquier miembro del núcleo familiar, así lo prevé nuestra ley de violencia contra la violencia, perdón, para erradicar la violencia contra la mujer y los miembros del núcleo familiar. No hablamos por el tipo, tenemos dos tipos, el Código Orgánico Integral Penal que está vigente desde agosto del 2014, habla de la violencia intrafamiliar, amén de esto que habla también de la violencia de género, que es otro tipo de delito. Por eso yo no me refería hoy únicamente a la violencia de género. Y yo parto del hecho de que se tiene que considerar a cualquier miembro del núcleo familiar independientemente del género que tenga. Bueno, estamos de acuerdo en que la violencia ejercida contra la mujer justamente no es un tipo de violencia cualquiera, sino que ésta obedece justamente a un estereotipo de género, que es los roles que habitualmente se les ha asignado a las mujeres. Por eso justamente mi pregunta iba en el marco de esa ley, si este mismo requisito de estereotipo de género debería de ser aplicado como requisito para la violencia ejercida contra los demás integrantes del grupo familiar, o sencillamente, bueno, no debe ser considerado.
No, no creo que deba ser considerado. Le voy a poner un ejemplo que ocurrió en la provincia de Loro, en Arenillas. Por ejemplo, para poner, llegó el hombre a la casa, mareado, discutieron con la mujer esperó que se duerma, se durmió, cogió una estaca, un palo, lo golpeó la cabeza, lo mató, como era una casa de un hogar humilde, el baño lo tenía afuera, era de caña, lo sacó, lo bañó y lo cambió de ropa. Pena para ella, 5 años. Pero si hubiese sido a la inversa, la pena es 32 años. Por eso es lo que yo digo, no, sí, la violencia de género que nosotros lo consideramos, hablamos únicamente por la violencia contra la mujer, pero hoy por hoy muchos hombres, voy a ponerlo en ese término, sufrimos también tipos de violencia. Y recalco, no considero que deberíamos ponerle en ese marco de violencia de género dentro de la violencia intrafamiliar, porque en la familia existen de todos los géneros y obviamente no podríamos discriminar a ninguno de ellos. Entonces, no considero, yo recalco, mi criterio es muy personal, respeto su criterio y el de todos, considero que no debería ir dentro de esa línea. El participante Melvin quiere participar. Por favor, puede prender su micro. Buenas noches, gracias. Sobre respecto al... Quisiera preguntarle, si bien es cierto, esto no está regulado, tipificado en nuestro ordenamiento jurídico en el Perú, la responsabilidad vicaria, perdón, la violencia vicaria. Sin embargo, la jurisprudencia puede generar como una más, porque tenemos tantos otras violencias que no está pues claramente especificado en la ley 3364, pero para eso está la jurisprudencia. Entonces, si bien, por ejemplo, en Europa hay otro tipo de hechos que si bien no están regulados, pero jurisprudencialmente han calificado como violencia, ¿no? Entonces, considero que la jurisprudencia hace que tenga, como fuente del derecho, hace que se pueda tener una violencia más que quizá no esté regulada en nuestro actual ordenamiento jurídico. Por otro lado, bueno, a manera de comentario, el participante Maxugo señala que hay el tema del género, pero este tema de género evidentemente solo va a ser cuando hay un tema vinculado a la mujer. Y también, por supuesto, hacia el hombre. Pero cuando son entre varones, no aplica este enfoque. Dentro de nuestra ley 3364, el enfoque de género es un enfoque que evidentemente va a ser aplicado siempre y cuando haya pues un menoscabo, un círculo de violencia respecto de un sometimiento a la mujer, ¿no? Pero igualmente esto se puede en viceversa aplicar de una mujer hacia un hombre, pero esto no va a aplicar evidentemente cuando es pues entre hermanos, entre cuñados, etcétera, porque ahí no hay un tema de género, ahí hay un tema de integrantes del grupo familiar. ¿Y ahí qué enfoque aplica? El otro enfoque, ¿cuál es? El enfoque generacional, el enfoque de derechos humanos, etcétera. Entonces, creo que eso respondería un poco a ello. Pero con respecto a mi pregunta, usted, doctor, ¿ha visto jurisprudencia en Europa? Bueno, si acaso en Ecuador no hay, pero la violencia vicaria puede haberse dado a través de jurisprudencia. Esa era mi pregunta. Gracias. Sí, gracias por su Melvin, perdón. A ver, en España sí se encuentra tipificada también la violencia vicaria. Entonces, pero recordemos nosotros que con el viejo axioma jurídico que nosotros decimos no hay crimen, no hay pena sin ley, obviamente es muy difícil que podamos legislar. Yo le voy a poner el ejemplo de Ecuador, ¿no es cierto? Si nosotros llegásemos a sancionar un delito que no se encuentra tipificado, llegase a casación e incluso con una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, Tribunal Constitucional peruano, esto significaría que a nosotros nos declaran un error inexcusable y nos sancionen con hasta destitución del cargo e incluso un prevaricato
por haber resuelto en contra de una norma, porque no se encuentra tipificado. Entonces, si bien la jurisprudencia es puente del derecho, pero al no estar tipificado, perdón, un delito, un tipo de delito, o de infracción penal, perdón, de una infracción penal, obviamente es muy difícil que se llegue a sancionar y no concibo yo el hecho de que se pueda sancionar, porque si no, entonces yo también diría, oiga, aquí hay algo parecido con el cual nosotros podríamos sancionar otro tipo y volveríamos prácticamente al naturalismo que hablábamos y no atentaría contra toda modo de convivencia legal que estamos hoy por hoy, en lo cual estamos viviendo y tiene que encontrarse debidamente tipificado. Doctor, Espero, dígame. en eso no hay duda respecto del ordenamiento jurídico penal. Evidentemente tiene que cumplirse este principio nulo crema, nula pena sine ley, pero yo hablaba, nuestra ley marco de 3364 de violencia, que son las bases y los fundamentos de esta ley de violencia, habla sobre cuatro tipos de violencia: física, psicológica, sexual y económica o patrimonial. Esta económica o patrimonial no está pues regulada dentro del ámbito penal. Yo hablo de la violencia vicaria a la cual usted se ha referido, no para ser introducido como fuente, como jurisprudencia en el ámbito penal, sino para el ámbito de porque recordemos que hay dos etapas en esta ley de violencia, una de protección y otra de sanción. Yo estoy hablando de la de protección, la cual se dedican todos los jueces de familia, que dan las medidas de protección. Y evidentemente en la etapa de sanción, que ahí es un juez penal, allí evidentemente esto no encaja, no aplica, pero yo hablo respecto de la que va a ser el ámbito de protección, donde van a obtener medidas de protección, porque hay una responsabilidad vicaria. Y hablando de la violencia vicaria, doctor, evidentemente nuestro actual ordenamiento, el artículo 36 de la ley 30364, o si no me equivoco, este artículo señala de que incluso hay un acuerdo plenario 1/2016 donde de acuerdo a hay víctimas indirectas, y estas víctimas indirectas serían recogidas, o sea, yo considero que incluso eso ya se tomaría como una violencia vicaria, porque ahí dice que si la madre o el padre pega a su esposa o a una mujer y ahí están los hijos escuchando tras un cuarto, ellos son víctimas indirectas. Y así está regulado, tanto en la ley 3364 y en un acuerdo plenario. Entonces, allí ya se está cumpliendo, se está dando esta violencia vicaria, ¿no? Considero yo. Bueno, a ver, sí, en la prevención, perfecto, creo que le malentendí la pregunta al inicio. La prevención sí, porque por lo regular, el juez de familia en el Perú, según lo que me dice, y acá la fiscalía encargada de violencia o la unidad de violencia, porque hay unidades de violencia intrafamiliar directamente, tenemos como ordenamiento en el Ecuador, hay unidades judiciales penales de violencia intrafamiliar. Y son ellos ante el pedido de fiscalía o la denuncia simple que haga la persona, que pues, son los que emiten las medidas de protección para las víctimas o posibles víctimas de la violencia intrafamiliar. Entonces, claro, ahí sí cabría la prevención, pero yo por eso me refería a la sanción. Ahora, con lo que usted dice de que sí, que se encuentra tipificado, perdón, sí, que se encuentra tipificado y existe un acuerdo plenario en el Perú referente a este tema de las víctimas indirectas, desconozco en realidad sobre esa normativa, entiéndame que como ecuatoriano que soy y que es aquí, peor del acuerdo plenario, pero si usted me puede dar luces referente a ese acuerdo plenario, si ahí se sancionó por la víctima indirecta o se sancionó por la violencia ejercida contra la víctima directa. Se pudo mencionar que existen víctimas indirectas, o solamente quedó en el enunciado o se sancionó por esa víctima indirecta. En este caso, este acuerdo plenario hace una argumentación del por qué estos niños que han presenciado o indirectamente han visto que su madre ha sido agredida, han sido considerados como víctimas indirectas, pero como repito, era más para el tema de la regulación respecto de que es un agravante en este caso. Exacto. En el Perú Eso es sí. un agravante, ¿no? Sí, un agravante, perfecto.
Si nos vamos al ámbito penal es un agravante, pero en respecto de la etapa de protección, allí los jueces de familia evidentemente dicen que es víctima indirecta y por tanto también las medidas de protección le otorgan no solo a la madre o a la mujer que estuvo ahí, sino a estos menores de edad, ¿no? Sí, ahí lo consideran como violencia psicológica, por eso digo que existen muchas similitudes y por eso las emiten las boletas de protección, porque dice cualquier tipo de violencia. Y conforme usted lo dice, sí, el caso de las víctimas indirectas en ese acuerdo plenario que usted nos refiere, sí, ese es un agravante, el hecho de hacerlo delante de menores, etcétera. En el Ecuador igual, como agravante. Pero ¿qué sucede cuando el fin de la violencia vicaria es decir, yo ejerzo violencia a través de terceros? Como yo decía, por ejemplo, en el caso de no permitirle la regulación de visitas a los hijos como una forma de daño en contra de la víctima indirecta, perdón. Me voy a poner en el plano malo. Que no sé su estado civil y le pido que me disculpe. Usted se separa de su esposa, tienen hijos o de su pareja, y su pareja no le deja ver a sus hijos, pese a que usted cumple con la pensión alimenticia, con todo lo demás. Obviamente no le está con una de los tipos de violencia, a las 4 que usted mencionó y que es general en el Ecuador también, pero sí le ocasiona un daño a usted, porque usted no le permite disfrutar de la compañía de su hijo. Y eso, si usted va y dice, oiga, no me deja ver a mis hijos, ¿qué le van a decir? Bueno, pida la regulación de visitas. Ya está regulado, pero no me deja ver, me lo esconde. Ok, vaya a la policía para que pueda ejercer. Y podría ser tal vez un incumplimiento de orden de autoridad legítima en el Ecuador o desacato, que es la terminología en general, en ese caso específico, de no permitir ver a los hijos y que produzcan el daño a la víctima indirecta, en este caso, que mal traído, por supuesto, y le pido me sepa disculpar, que le hagan eso a usted o a cualquier padre, o a la inversa, que sea el hombre quien se quede con la tenencia y custodia de los hijos menores. Entonces, claro, no he maltratado, no he insultado, nada, pero sí le hago daño. Es a eso lo que la violencia vicaria apunta, o apuntaría este tipo de violencia. Bueno, entiendo que quiere que esto sea regulado en el derecho penal o como tipificado penalmente esta conducta, me dice, eso es lo que entiendo, ¿no? No solamente, no es que es lo que yo deseo, sino que es el hecho de que se debería regular este tipo de violencia. Repito, no es solamente la sanción, es el hecho de la prevención, conforme usted lo dijo. Si es que sería, y yo no soy carcelero, yo por si acaso, yo no soy carcelero, considero que inclusive cuando nos toca a nosotros, yo como juez de apelaciones acá en el Ecuador, y nos llegan las sanciones, vemos que acá hablamos de mínimas y máximas, entonces dependiendo si es que hay agravante, obviamente la máxima, pero si no existe ningún agravante con la mínima consideramos, porque las cárceles no cumplen el rol que deben hacer de rehabilitar a las personas, pero sí podríamos enviar a hacer terapias como parte de la prevención, como parte de la sanción. Entonces, por ejemplo, una terapia familiar, que ese es un núcleo principal dentro de la violencia en general y de la violencia vicaria, terapia familiar para poder sacar desde aquí. Si incumple, eso es otra cosa. Repito, eso podría ser un desacato, pero es para prevenir y erradicar ese tipo de violencia, que se la tipifique, no solamente, no digo únicamente de la sanción, perdón, no es el fin la sanción, sino que se encuentre tipificada para que se garantice a las víctimas indirectas de este tipo de violencia. Así es que se sanciona, podría ser, recalco, con medidas de protección o acciones como, recalco, como las terapias familiares que permitan salir de este inconveniente que ellos viven. Doctor, permítame que Claro. en este caso, si bien hay un incumplimiento del régimen de visitas por parte de uno de los padres, en este caso, no sería regido, no sería intervención más de un juez de familia y no así del derecho punitivo, porque en este caso, si bien es cierto, hay un incumplimiento, que si bien esto podría más bien, como bien lo dijo usted, ir por el tema de desacato a la autoridad en este caso, pero regularlo punitivamente, esta conducta, no creo que también contraviene el derecho o el principio de
Mínima intervención penal. residual, ¿no? Que es residual y que debe ser para cosas más severas quizá, ¿no? Claro, por eso le digo, de la mínima intervención penal. Sí, pero ¿qué sucede cuando no solamente la regulación de visitas? Recordemos que en la violencia vicaria no solamente hablamos de la regulación de visitas, hablamos de otros tipos de violencia a través de ejercicio, a través de terceros. Recalco, yo no comparto el hecho de la sanción o de penalizar todo, sino que digo que tiene que ser tipificado, sea en la ley de violencia contra la mujer, sea en cualquier normativa que nosotros tengamos que poner, pero que se encuentre visibilizado porque es un problema que se vive, pero que no lo podemos nosotros o no, al no estar normado, es como que no existiese. Pero usted ya es abogado, perdóneme, o es... Correcto, doctor. Ya, listo. Usted ha de ver muchos casos en los cuales sí se produce eso, y por lo regular, aunque parezca mentira, el caso de la regulación, en caso de la regulación de visitas, por lo regular se da de la mujer hacia el hombre, porque por lo regular siempre, casi ella, el 80% se queda con la tenencia y custodia de los menores. Entonces, por lo regular es en contra de él. Peor si el hombre se hace de otra pareja, más aún. Pero también pongamos la inversa. Yo les ponía el caso de la amiga de República Dominicana, María Virginia Dorrejo, que a ella se le llevaron el hijo, claro. Podría ser un secuestro, ¿no es cierto? Pero era una forma de ejercerle violencia en contra de ellas. El padre se lo llevó el hijo, estuvo por el Perú, estuvo por Puno, donde yo he visitado también. Estuvo por Puno escondido, luego se supo que vino al Ecuador para Zamora, luego se supo que estuvo por Colombia, solamente casi, digamos, por lugares apartados, porque es un señor que aparentemente estaba inmiscuido en cuestiones de drogas, y entonces anda en lugares, como decimos en el Ecuador, vulgarmente anda por los techos, y esto hace que lo lleve a ese niño, que era niño, hoy ya es un joven, porque ya creo que está para los 20 años el joven, algo así. Desde que se lo llevaron, son casi 15 años o 13, 14 años que se lo llevaron. No era porque él solamente lo quiere tener, sino que era para hacerle daño a la mujer, a la expareja. Y eso se aparta. No es solamente por ese caso, sino porque, recalco, en otros países ya se encuentra normado. Esperemos que yo respeto su criterio y recalco, yo no soy punitivista por excelencia y respeto la mínima intervención penal, pero sí debería regularse para evitar que se siga dando y que sea invisible ante los ojos de los demás. Y recalco, usted como abogado tiene que vivirlo casi a diario cuando van los padres y dicen, no me deja ver a mis hijos, o a la inversa. O mire, viene a verlos a mis hijos. Claro, él tiene la regulación de visitas y viene a verlo a las 10 de la noche, que quiere que esas horas que yo lo atienda. También es otra forma de hacerlo, porque es una forma de ejercer control sobre la pareja, que también se da. Las relaciones de convivencia hombre-mujer, o hombre-hombre, mujer-mujer, hablemoslo así, respetando los grupos GLBTIQ, que hoy se llaman, y recordando que, por ejemplo, en la Constitución del Ecuador dice que todos somos iguales y no se podrá discriminar por sexo, religión, género. Obviamente son muy fuertes las agresiones que se dan, y les ponía el ejemplo que se dio, que se secuestró al niño y luego lo mató para ejercer presión sobre la mujer, incluso era para no pagar pensión alimenticia, fue un miembro de la policía. Claro que es otro tipo de delito, ¿no? El asesinato o la muerte al niño, pero era por la confrontación con la madre porque se hizo de otra pareja. Mire a dónde puede llegar. Esperemos que, de todo corazón, yo espero que esto no solo que se norme, que se erradique, que sería lo mejor para mí, que considero que una sociedad en paz podría ser la panacea que todos deseamos. Así no lleguemos a eso, pero es un anhelo. Creo que todos queremos vivirlo así. Por eso yo no estoy de acuerdo con lo que mucha gente dice, ojo por ojo y diente por diente. Y cuando me tocaba hablar de esto de aquí, yo les he dicho, si llegamos a ese extremo, mañana pasado nos quedamos todos tuertos y todos seremos desdentados. Entonces no comparto esos criterios. Pero respeto como el que más el suyo y lo apoyo igualmente. Pero repito, ese es el conversatorio.
que no tanto, digamos, si no logramos normar, pero sí lo hacemos visible. Y ustedes con esta breve charla que hemos tenido, se dan cuenta que es algo que sí se encuentra en documentos, y se encuentra tipificado, que los nuestros los vivimos, pero no se encuentra normado. Muchas gracias, doctor. Agradecemos la participación del doctor Melvin. El doctor Elsie quiere participar. Puede prender su micro, por favor. El micrófono creo que le tienen cerrado. Elsie, según escuché y según leí. Elsie Albán. No puede activar su micrófono. No puede hacerlo a través del chat, tal vez la pregunta. Ahora sí, buenas noches. Hola, ¿cómo le va? Tuvo que cambiar de dispositivo, creo. Sí, doctor No se Mendieta, mucho gusto. Buenas noches. Le saluda Elsie Lorena desde Nueva York. Mucho gusto con todos. Buenas noches. Hola, Lorena, Lorenita, ¿cómo le va? Qué gusto Sí, aquí, saludarle. escuchando su ponencia magnífica. Me encanta. Gracias, Lorenita. Aprender con usted. Un gusto. Un gusto. Doctor Joseph, hemos escuchado sobre la violencia de mujer contra hombre, hombre contra mujer, hombre contra niños, mujer contra niños y adolescentes, pero siempre se me ha venido a la mente que no tenemos una legislación de mujer contra mujer, hombre con hombre. Yo creo que deberíamos comenzar a pensar desde sacarnos ese chip solamente que el hombre es el atacante o la mujer es el atacante de género, ¿sí? Cuando en las relaciones, hablemos en relaciones, seas laborales, de vecindad, de relaciones de pareja, matrimoniales, siempre hay una tercera persona en disputa, ¿sí? En discordia, en la relación que sí es cierto que una de las partes tiene que tener la razón para que esa discordia se crea y se realice y sea objetiva al rompimiento de esa relación. Pero hace unos años escuché un conversatorio con el doctor Carbonell en México. Estaba proponiendo allá comenzar a legislar a los terceros en discordia. En este caso, si yo estoy casada y viene el amante de mi esposo, yo debería enjuiciar a la persona en discordia. Porque, por supuesto, con la debida prueba, con suficientes elementos de convicción, que es la causante. No haciéndolo angelito, lógicamente a mi esposo, ya ese es otro tema familiar. Pero en este caso, con terceros en discordia, sí es cierto, cuando no hay una plena madurez, que casi las personas ya que hemos pasado los 30 años del matrimonio, o un poquito menos, ya lo superamos, ¿cierto? Ya entendemos que con tal persona, la buena o la mala, tenemos que quedarnos. Pero hay matrimonios o relaciones jóvenes que no entienden todavía esa manera por falta de madurez emocional, conyugal, qué sé yo. Entonces me pareció muy interesante esa propuesta que hacían en México, cosa que yo me encantaría que se le implemente en Ecuador y el resto de Latinoamérica. Sí es cierto, no ejerzo como debería ejercer la jurisprudencia en el Ecuador, ya que vivo, usted sabe, doctor Joseph, que estoy acá en Nueva York y los poquitos casos que se toman son de los más clásicos: repartición de bienes, separación, divorcios y cositas por el estilo. Pero usted nos puede aclarar si hay, al menos hacia mí y a nuestros vecinos peruanos, que de hecho alguna vez creo que le conté que también tengo raíces peruanas, si hay un tipo de propuesta para llevar a cabo esta, ¿cómo le diríamos legalmente? Esa nueva tendencia. Esta nueva tendencia para juzgar a los terceros
en discordia en las relaciones. Bueno, claro, es que ellos en el Ecuador sí podrían ser juzgados por cualquier otra de las figuras. Creía por injurias graves, obviamente, ¿no es cierto? Que podría ser una bofetada, ya es una injuria, que podría ser de ley de la violencia contra la mujer, que sí se puede dar mujer-mujer. Mujer. Sí, sí, un hombre, en este caso hombre no sería, porque sería por una forma de una contravención de policía que se encuentra previsto. Entonces, contravención de primera, segunda, tercera, cuarta clase, dependiendo cómo se encuentra, a qué grado llegue, ¿no es cierto? Entonces, sí se encuentra tipificado en nuestro país. Referente a la parte inicial que usted me decía, Lorenita, mañana, si usted se conecta mañana, que vamos a tener el conversatorio sobre el femicidio, por ejemplo, que es otra forma, claro, en México ya están tratando este tema y ya lo resolvieron también sobre esta situación. Y hablando y tomando en consideración, por eso yo decía el artículo 11.2 de la Constitución del Ecuador, que todos somos iguales ante la ley y los derechos humanos así lo dice. Y ojo, que no es que yo estoy acorde con ¿cómo llaman hoy? La agenda, algo así, bueno, se me fue el nombre. No es que yo, 2030, no es que yo estoy en esa línea, simple y llanamente que considero que no podemos únicamente tipificar a la relación hombre-mujer, mujer-hombre, porque hoy con las nuevas tendencias, por eso decía, las parejas, hombre-hombre, mujer-mujer, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es más, me voy a ir tal vez mucho más allá. ¿Qué sucede con el poliamor que llaman algunos? Donde son relaciones que conviven 3 personas y obviamente estamos en otras circunstancias, pero son modismos, por decirlo de una manera, pero yo sí comparto el criterio de que se tiene que quitar ese estigma y la sociedad tiene que quitárselo. A ver, no somos los hombres los agresores, no somos los hombres los que causamos el femicidio, son el agresor, es la agresora, es el femicidio, es, no es que todos los hombres somos malos ni todas las mujeres somos malos, porque hoy hablamos y que mañana lo desarrollaremos en el femicidio directo, indirecto, que hablan inclusive que si una mujer va acusando dentro de un asalto por algo emotivo y sufrió un disparo como víctima indirecta, ya dicen que es femicidio también, no es que la mataron a ella por el hecho de ser mujer. Entonces, México tiene desarrollado también esa temática un poco más y sí considero que se tiene que pensar en que somos personas, no hablemos solamente de género, y que con eso tendríamos que hacer. De lo que usted me dijo, y conforme le respondí al final, en el Ecuador sí se encuentra tipificado algunas como contravenciones de policía y el Código Orgánico Integral Penal así lo prevé, de igualmente las querellas. Pero yo pienso que donde más le duele al ser humano es en el bolsillo, ¿cierto? Entonces sí, yo creo que debería ser multado bastante económicamente como para que se les quite la mala costumbre de andar por ahí cosquilleando, hablando criollamente, ¿no? Sí, es más, yo por ejemplo, usted vive en Estados Unidos, usted sabe que en Estados Unidos todo delito tiene la fianza. Y estamos viviendo el Ecuador está sufriendo el caso del juicio Pole. Pagó $14 millones, un funcionario con $4,000 de sueldo. No sé de dónde sacó, pero bueno, pagó 14 millones, está pidiendo una fianza. A lo que yo voy, yo por ejemplo considero, y perdónenme los demás interlocutores con los cuales estamos, el Código Orgánico Integral Penal y la normativa en general, y conforme lo decía Melvin, si mal no recuerdo, el hecho de que la mínima intervención penal, parte de la mínima intervención penal, estamos haciendo que la privación de libertad sea la regla general y la Constitución, el artículo 77, numeral primero, numeral 11, el numeral primero dice que de la Constitución en el Ecuador la privación de libertad es una medida de excepción y dice el numeral 11, los jueces y jueces deberán aplicar medidas alternativas a la privación de libertad y claro, y ahí nos da el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal, nos habla de 6 modalidades o 6 medidas
¿no es cierto? Y en sexto lugar está la privación de libertad, pero acá se está volviendo casi una regla como ha sucedido en otras partes. Pero ¿qué es lo que yo digo? La fianza en todos los delitos. Y ahí voy a la parte que usted lo dice, Lorenita, por ejemplo. Yo digo, me roban el celular de $1,000 para que se dé la reparación integral, casi nunca se da el victimario, no compareció o cumplió la pena y salió y no me paga la reparación integral, se acabó. Y si ponemos la fianza, voy a poner el caso de Ecuador, estimados amigos. Si ponemos la fianza 3 veces el monto del perjuicio ocasionado, con los cuales de esta manera la reparación integral a la víctima tenga que sería una parte, 3 por 1, digámoslo. Digamos el celular $1,000, 3,000 la fianza, tenga los $1,000 de su celular, $1,000 que vaya al Consejo de la Magistratura o Consejo de la Judicatura en el Ecuador para que sea entre fiscales y jueces, $1,000 al Ministerio de Gobierno para que sea Ministerio de Gobierno y Ministerio del Interior para que sea entre policía y centros de rehabilitación social. Y si fuese de sustancias sujetas a fiscalización, ese 100% o ese 1 de los 3 para la reparación integral sea para lo que yo había dicho también aquí en parte del conversatorio, para que aplicando el 364 de la Constitución, de que no se puede criminalizar y que las adicciones son políticas de salud pública. Me voy a imaginar, lo cogen con 1 kilo de cocaína, hipotéticamente estamos hablando, ¿no? $8,000 vale 1 kilo de cocaína, la fianza 24,000. Los 8,000, como no hay víctima directa, sino que la salud pública, que vaya para que se instauren centros de farmacodependientes para lograr la recuperación de aquellas personas que han caído en las fauces o en las garras de la drogadicción. Pero esperemos que algún momento nuestros legisladores apliquen. Yo lo conversé hace unos días con unos legisladores, les gustó la idea. Me decía, plásmelo, hágame el proyecto. Le digo, no, pues, por eso tienen ustedes sus asesores, díganle en serio, porque ellos, claro, hágamelo y sale como idea mía, no mía, sino del legislador. Entonces le digo, claro, yo le doy la idea a los insumos y que su asesor les haga, ¿no? Algunos consideran que es elitista, pero no, usted lo dijo, lo que más le duele es que le metan la mano al bolsillo. Y obviamente, y además de esto va a erradicar parte de la corrupción, y los colegas del Perú lo van a saber, porque muchos abogados, o muy pocos abogados es el término exacto, utilizan la trillada frase, es que es para darle al fiscal, o es para el juez, y muy pocos fiscales, muy pocos jueces en realidad son parte de la corrupción. Entonces, obviamente, evitaríamos también esa corrupción, porque el delincuente, en el caso que estoy poniendo, vas a decir, oye, ¿cómo me vas a pedir $5,000 para darle al fiscal o al juez para que me dé una medida sustitutiva, como el arresto, la prohibición de salir del país? Si confianza de 3,000, yo salgo libre, ya no necesito darle ni medio más en corrupción al fiscal o al juez o a la policía. Es también una forma de hacer, y además de eso que evitamos que los gastos, en el buen sentido, o la inversión en el mantenimiento de las personas privadas de libertad. Hoy el gobierno determina que, por ejemplo, la empresa La Factoría de Ecuador, que es la que ha sido encargada desde hace 10 años para darle la alimentación a los presos, durante estos 10 años ha recibido $300 millones. Y los PPL están diciendo que la alimentación no era, y es más, hay denuncias que dicen que a través de los camiones que llevan la alimentación, supuestamente, yo no lo puedo aseverar, supuestamente ingresaban objetos prohibidos como armas, municiones, que ustedes lo han de ver en los medios de comunicación colectiva. Entonces, evitaríamos en el buen sentido ese gasto de $300 millones, o en este caso, $30 millones anuales, y el hacinamiento en los centros de privación de libertad, y que ellos se puedan defender en libertad como seres humanos, obviamente estoy diciendo, que podrían ser tal vez sujetos, entes productivos dentro de la sociedad y que podrían corregirse porque los centros de rehabilitación no cumplen el rol que deberían cumplirlo en realidad de lograr la rehabilitación de las personas que por cualquier causa cometieron una infracción penal. Perdóname que me trasladé rapidísimo de distinto a otra línea que no era el conversatorio, pero en base a la pregunta que hacía Lorenita. Doctor Joseph, volviendo al tema de la violencia intrafamiliar, mujer, de la familia en especial, me había dicho, había escuchado que, ¿qué pasa cuando los niños son víctimas de los dos padres?
Y los niños, acá se da mucho esos casos en Estados Unidos, en especial en Miami, en Florida, se dio un caso que no sé si los colegas aquí lo han escuchado por cuestión de academia, ¿no? De los hermanos Menéndez, que mataron a sus padres. Entonces, ellos están presos, están tratando de salir con confianza, pero resulta que ellos dicen que fueron abusados sexualmente simultáneamente por su mamá, su papá, golpeados físicamente, psicológicamente. Entonces ellos cometieron el crimen y ya los juzgan como adultos. En este caso, en la jurisprudencia ecuatoriana y no sé en la peruana, si eso llegase a ocurrir, yo hasta aquí no he escuchado en el Ecuador ni en el Perú, no sé. ¿Qué pasaría? ¿Cómo serían juzgados los chicos cuando los padres han cometido violencia desde pequeños y ellos cometen homicidio de grandes, de adultos? ¿Cómo serán juzgados? ¿Como jóvenes? ¿O como niños o como adultos? ¿Cómo serían sentenciados también? El Código Orgánico Integral Penal, acá en el Ecuador, nos habla referente que los adolescentes tienen su normativa especial y el Código Orgánico de la Niñez y de la Adolescencia. Así es. En aplicación a lo que dispone el artículo 44, 45, hasta el 47, si mal no recuerdo, de la Constitución, nos habla, perdón, que son grupos de atención prioritaria, igual que las mujeres en estado, las mujeres en estado de gestación, los adultos mayores, las personas con discapacidad. Entonces ellos son juzgados como adolescentes. Existen propuestas de que se reforme para que sean sancionados o juzgados como adultos mayores, perdón, como adultos, para que reciban una sanción también, porque lo que pasa es que el organigrama criminal ha mutado de tal manera que hoy por hoy la mayoría de sicarios son adolescentes. Pero en el caso de familia, cuando Sí, son sí, a eso voy. Entonces, en ya. el caso de familia, ellos igualmente deben ser juzgados como adolescentes. Claro, habiendo ese antecedente de la violencia, podría irse, dependiendo de las circunstancias que se pueda dar. Obviamente no estoy empapado en el caso de los hermanos Menéndez, como usted dice, a través de las autopsias que se refiere, las autopsias psicológicas para lograr comprobar la relación de que fueron abusados, podría tal vez alegarse como una legítima defensa que hayan ejercido, aunque dice la normativa y la doctrina que la legítima defensa es la agresión actual, pero muchas veces esto podría irse de esa manera y tener ciertas circunstancias atenuantes para que la pena sea menos gravosa. En el Perú desconozco en realidad cómo podrían ser sancionados. Si algún amigo de aquí de Perú pues nos podría dar luces, pero en este caso ellos van a ser juzgados como adolescentes. En general, Gracias, cualquier doctor. delito que sí. Gracias. Gracias a usted, Lorenita. Muchas gracias, doctor, y a todos los participantes, doctora Elsie, doctor Yami y doctor Melvin por su participación. Agradecemos su ponencia, doctor, y mañana lo esperamos con el siguiente tema. Muchas gracias. Muy agradecido a ustedes. Un abrazo fraterno. En este momento, desde los Estados Unidos hacia el Perú, pasando por todos los países. Gracias. Cuídense Muchas mucho. Buenas gracias. noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Gracias.